Amigos televidentes, Dios les bendiga en esta mañana grande y poderosamente. Que la paz de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, aleluya. Damos gracias a Dios ya que estamos con ustedes en este jueves 20 de noviembre del año 2025, y es para mí un placer estar nuevamente con ustedes. Envío un cordial saludo a todos nuestros amigos televidentes que nos ven a través de la televisión en el canal 8, Tu Nueva Visión, y este es su programa Jesucristo, Esperanza de Vida Eterna. Los saludo desde Comalcalco, Tabasco, la perla de la Chotalpa, mandándole un cordial saludo a todos nuestros amigos televidentes, grandes y pequeños, chicos y grandes, hombres, mujeres, que nos ven a través de sus móviles y que tienen un tiempo para escuchar la infalible palabra de Dios. Aprovecho esta mañana para mandar un cordial saludo a nuestro hermano patrocinador Agustín Guerrero Rosas y a toda su familia. Que Dios los bendiga grande y poderosamente, y Dios siga bendiciendo sus panaderías Pan de Vida. Dios les bendiga, hermano, amén. Saludo también a nuestros hermanos en Cristo de la Iglesia Santa Sion. Que Dios los bendiga también grandemente. A nuestro hermano Eliseo también, que está perseverando y que tiene ahí su carnicería, los dos arbolitos, carne de res, carne fresca. Dios le bendiga grandemente, hermano amado. Y saludo también a todos los que nos ven, a nuestros amigos de la generación 79-82. Siempre les mando un cordial saludo a nuestro amigo, a nuestro buen amigo Joel Garcés, que nos ve desde allá, desde Naranjos, Veracruz. Nuestros amigos de Reforma Chiapas, las familias de Reforma Chiapas, que nos ven a través de sus móviles, a través del canal 8. Y nuestros amigos y familiares también de allá de Cárdenas, Tabasco, de Aguadulce, Veracruz, y los que nos ven allá, compañeros de trabajo de Veracruz, también les mando un cordial saludo. Y también para todos nuestros amigos que nos ven en el norte del país, allá también en Estados Unidos, en Phoenix, en Utah, allá en el Lago Salado. Dios les bendiga grande y poderosamente. Amigos televidentes, en esta mañana exaltamos el nombre del Señor Jesucristo, porque ese es nuestro único propósito. El Señor les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predícales el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y por eso estamos aquí, amigo televidente, para hablar la palabra de Dios, para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy voy a estar hablando sobre un tema muy interesante, muy importante para nuestra vida espiritual, y ese tema se titula: Dios no se acordará del pecado, hermano, amén. Hoy vamos a ver a la luz de la palabra cómo Dios nos hace una promesa, hermano, una promesa muy grande, una promesa de misericordia, una promesa de compasión que tiene hacia toda la humanidad, hacia todos los seres humanos. Y esa promesa es que Dios no se acordará del pecado, hermano, amén. Siempre y cuando, hermano, vengamos en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo, nos apartemos, hermano, de la maldad, del pecado, de las iniquidades, de las transgresiones. Y es cuando Él, hermano, perdona y olvida, hermano, amén. Hoy vamos a estar aquí viéndolo a la luz de la palabra, a la luz de Isaías capítulo 43, en su verso 25. Vamos a leer también el libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 17, Jeremías, hermano, y muchos pasajes, hermano, que nos hablan acerca de que ese Dios grande, ese Dios compasivo, ese Dios misericordioso, hermano, que se llama nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos perdona los pecados, hermano, y no se vuelve a acordar de ellos jamás. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero, amigo televidente, vamos a entrar de lleno a el terreno de la palabra de Dios. Después de estos cortes comerciales, vamos a entrar de lleno al terreno de la infalible palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Bienvenidos a su programa Jesucristo, Esperanza de Vida Eterna. Dios les bendiga. Volvemos en unos instantes. Y ese es el tema, amigos televidentes, que vamos a estar transmitiendo hoy. Dios no se acordará del pecado. Así se llama este tema, y vamos a verlo hoy a través de la bendita e infalible palabra de Dios. Aleluya.
Vamos a abrir nuestras Biblias, la bendita palabra de Dios, las sagradas escrituras. En el libro de Isaías vamos a leer en su capítulo 43, en su verso número 25. Dios no se acordará del pecado. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios aquí en el libro de Isaías, en su capítulo 43, verso 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. También estas palabras, hermano, nos las dice el libro de Jeremías en su capítulo 31, en su verso 34, al final de este versículo dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gloria sea el nombre del Señor. El libro de los Hebreos también lo dice en su capítulo 10, en su verso 17, y dice, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, hermano. Nunca más, dijo el Señor, me acordaré de sus pecados y transgresiones. Otra versión dice, de sus iniquidades. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy vamos a estar, hermano, viendo este tema en que Dios, hermano, borra nuestros pecados, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, borra nuestras rebeliones. También dice Isaías que nuestros pecados los echa tras sus espaldas, hermano, amén. Isaías también nos dice que Dios deshizo como una nube nuestras rebeliones, tus rebeliones, y como niebla tus pecados, dice la palabra del Señor. Vuélvete a mí, dice, porque yo te redimí. Gloria sea el nombre del Señor. Muchos pasajes de la Biblia, hermano, nos enseñan que Dios, hermano, tendrá misericordia de la humanidad, del hombre, y borrará, dice la palabra del Señor, como dice Miqueas, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos en esta mañana, antes de iniciar, amigo televidente, en este tema muy interesante, muy importante para nuestra vida espiritual, vamos a elevar una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, Padre, te doy gracias, Señor, por esta verdad, por esta promesa llena de compasión, llena de misericordia, llena de amor, Señor, donde dice tu palabra, Señor, que tú nunca más te acordarás de los pecados, Señor, del hombre, de sus transgresiones, Señor. Oh Padre, te damos gracias por esa promesa maravillosa, Señor. Esa promesa se haga real en la humanidad en el día de hoy, Señor. Se haga real en la vida del joven, de la señorita, del anciano, de aquellos que nos están viendo, Señor, en donde tu palabra dice que nuestros pecados, Señor, los arrojarás a lo más profundo de la mar y no te volverás a acordar de ellos jamás. Señor, gracias, Padre. Señor, te pido oración, Señor, aleluya, por la vida, Señor, de cada uno de aquellos que están pasando momentos de angustia, momentos, Señor, de enfermedad, Señor, momentos críticos, Señor, y te seguimos pidiendo, te sigo orando, sigo pidiéndote por la vida, Señor, de Esli Yoari Suárez. Restáurala, Señor, esta niña, Padre. Señor, también te pido por la vida de la niña Yaret Méndez Jiménez, Señor, aleluya, Dios mío, que está pasando estas situaciones, Señor. Libértala, Señor, sánala, Padre. Te pido por Abel Mario Méndez Hernández y por su esposa María del Carmen Jiménez, Señor, Gutiérrez, Padre. Sálvalos, Señor, ayúdalos, Padre, que ellos puedan venir al conocimiento de tu palabra. Te sigo rogando, Señor, por la hermana Matilde Reyes Tordes, Señor, y su esposo Javier Caña Asensio, Señor, y por su hijo también, Señor, Tilo Javier Caña, por su esposa, Señor, aleluya, Dios mío. Te pido por Abraham Méndez, Señor, este varón, Señor, que está esclavizado en el alcoholismo, Señor. Te pido que lo rescates por tu misericordia, porque tú no quieres, Señor, que ninguno se pierda, Señor, sino que todos alcancemos misericordia, Señor. Padre, gracias, Señor, gracias por la vida de nuestra hermana Gladys Hernández, Señor, la restauración, Señor, aleluya,
aleluya, de su salud física, salud espiritual, para la vida de Gladys Hernández, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor, hermano. Como hemos visto, hermano, a través de la luz de la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios que Dios es el que borra, dice, nuestras rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, hermano, amén. No se acordará Dios de nuestros pecados, hermano, amén. Aleluya. Estos versículos, hermano, de la Biblia coinciden, hermano, concuerdan, hermano. Es un testimonio inívoco, hermano, amén. Aleluya, que Dios perdonará los pecados de su pueblo, que Dios perdonará las iniquidades, las transgresiones de todos los pecadores, de los hombres, hermano, siempre y cuando, hermano, vengan en arrepentimiento, se aparten, hermano, como dice la Biblia, el que confiesa sus pecados y los abandona, se aparta, alcanzará misericordia, hermano, amén. Y es que eso, hermano, ocurre cuando Él perdona, hermano, cuando Él, hermano, dice la Biblia metafóricamente, hermano, que Él las echa sobre sus espaldas, hermano, deshace, dice, como niebla nuestras rebeliones, como una nube tus rebeliones, y como niebla, dice, tus pecados, hermano. Vemos la niebla, hermano, como en la mañana lo vemos, hermano, millones de partículas, hermano, aleluya, aerosol de, hermano, que se deshace, hermano, en las mañanas, hermano. Y es así, hermano, como Dios, hermano, nos habla, hermano, y nos asegura que nuestros pecados, hermano, los va a perdonar por completo. Nuestras transgresiones, hermano, aleluya, Dios las perdona, las olvida, hermano. Dios ofrece y está ofreciendo hoy en día, hermano, una nueva oportunidad, aleluya, pero Dios quiere que nos volvamos a Él, que el hombre deje sus pensamientos, y el hombre inicuo, dice, sus caminos, sus pensamientos de perversidad, de maldad, hermano, y nos volvamos, aleluya, hacia Él. Nos volvamos y pongamos la mirada en Él, hermano, amén, aleluya. Y es que aquí Dios, hermano, cuando nos habla que va a sepultar nuestros pecados, hermano, que va a olvidar nuestros pecados, como dice Miqueas capítulo 7 verso 19, dice, en lo profundo del mar todos nuestros pecados, hermano. Dice, expresa la idea de que Dios perdona los pecados y los hace desaparecer por completo, hermano, amén. Es un perdón total, es un perdón completo, hermano. Son arrojados, dice la Biblia, hablando ahí, hermano, la palabra de Dios, en las profundidades del mar, hermano, en esos lugares más lejanos, más profundos, más insondables, amigo televidente, aleluya, que no serán encontrados jamás y tampoco serán recordados por parte de Dios, hermano, amén. Habla, hermano, de un perdón divino, de un perdón completo, hermano, que Él borra el pasado de maldad, hermano, aleluya. Nunca, hermano, es tarde, amigo televidente, señorita que me estás viendo, nunca es tarde para volverse al Señor, para arrepentirse, para, hermano, dejar de hacer lo malo, lo que no agrada de Dios, hermano, amén. Y se desvanece, dice la palabra de Dios, de la vista de Dios y de la existencia, hermano, amén. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesucristo por esta promesa de misericordia y por esa promesa de compasión. Perdonará la maldad y no me acordaré de su pecado, hermano, amén. Aleluya. Pero, hermano amado, la pregunta que resalta, hermano, en esta mañana, ¿qué es pecado? ¿Qué significa el pecado? Porque hoy en día, mi amado hermano, ya no se predica sobre el pecado, hermano, amén. A veces se predica nada más sobre las bendiciones, sobre las promesas que, hermano, te va a ir bien, que vas a prosperar, que vas a llevar una mejor vida, hermano. Pero Dios siempre a través de las Escrituras nos habla acerca de esta palabra, hermano, que se llama pecado, hermano.
que en un tiempo reciente como el que estamos viviendo hoy en día, en pleno año 2025, hermano, esta palabra, hermano, ya parece obsoleta, ya casi no se habla del pecado. Y es necesario que nosotros sepamos, hermano, qué significa la palabra pecado, hermano, amén. Dice que hay un varón que se llama Donald Carson, hermano, y él llevaba la palabra a las universidades, hermano, y le predicaba a los jóvenes, hermano, y ninguno de los jóvenes, hermano, supo responderle hoy en día qué significa la palabra pecado, hermano, amén. Y decía este varón que la juventud, la gente de hoy en día, las señoras, los señores, los ancianos, hermano, saben muy bien cómo cometerlo, pero no entienden lo que significa, hermano, amén. Lo cometen día a día, se vuelve casi el pan diario de cada día el cometer pecado contra Dios, pero no saben lo que significa, hermano, amén. Aleluya. En esta época, hermano, que estamos viviendo, esta época moderna, esta época de computadora, de tecnología, hermano, la palabra pecado ya casi no se usa. Aún en las propias iglesias, hermano, casi no se predica sobre el pecado, hermano, amén. Pero es importante, hermano, que nosotros sepamos, porque la Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte. Es por el pecado que el hombre, hermano, va a la condenación eterna. Mi amado hermano, y ya hoy en día, como les decía, las iglesias, hermano, tratan de que no se hable sobre el pecado y la hacen esa palabra que sea menos ofensiva, hermano, amén. Y algunos tratan el pecado como errores, hermano, amén. Otros tratan el pecado como equivocaciones, hermano, amén. Otros tratan el pecado como debilidades. Es que tuve una debilidad, es que soy débil. Y siguen cometiendo otros, la palabra, hermano, pecado, la traducen como equivocaciones, hermano, amén. Y algunos la tratan como enfermedad. Otros dicen es que fue un pequeño desliz, y etcétera, etcétera, hermano, amén. Pero el pecado, hermano, debemos de conocerlo como es, hermano, como la Biblia nos enseña, hermano, amén. Ya no es un desliz, no es que sea una enfermedad. Es que, hermano, es una horrenda aberración contra Dios. Es una horrenda desobediencia hacia Dios, hermano, amén. Pero la gente hoy en día lo endulza. La gente hoy en día, hermano, lo trata de otra manera. De manera que los políticos o la gente ya no roban. Dicen, no es ladrón, comete un fraude, hermano, amén. Otros dicen, no, es que ese hombre no adulteró. Ese hombre o esa mujer solo tiene unas aventuras, hermano, amén. Aleluya. Y de esa manera, hermano, tratamos el pecado con ligereza, hermano. Y no lo vemos desde la forma aberrante o de la forma en que Dios la ve, hermano, amén. Y es que el pecado, hermano, es una infracción de la ley de Dios, hermano, amén. El pecado, hermano, es quebrantar la voluntad de Dios, hermano, y que está expresada aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Es que estamos quebrantando la voluntad, es que estamos quebrantando su palabra, es que estamos, hermano, desobedeciendo la palabra de Dios, hermano, amén. Aleluya. Y es que el pecado, hermano, dice la Biblia que el pecado es saber hacer lo bueno, dice la Biblia, y no hacerlo, hermano, amén. Cuando nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es considerado un pecado, hermano, amén. Es como errar al blanco, que siempre estamos tirando flechas, dicen algunos, y nunca pegamos al blanco, hermano, amén. Pecado, hermano, es toda actitud, reacción o acción que no agrada a Dios, hermano. Pecado, hermano, es toda actitud, acción o reacción, hermano, que no le agrada a Dios, hermano, amén. El pecado, hermano, es un completo desconocimiento de Dios y de lo que Él desea, hermano, a través de su palabra, hermano, amén. Y es que cuando nosotros pecamos, hermano, no solamente estamos quebrantando su voluntad
Es que ni siquiera, hermanos, sabemos cuál es su voluntad de Dios, porque no tenemos, hermano, ese contacto con la voluntad expresada en la Biblia, hermano, amén. Aleluya. Hermano, quebrantamos la voluntad de Dios, hermano, pero a veces ni siquiera conocemos la voluntad de Dios porque desconocemos cuál sea la voluntad de Dios que está expresada en la palabra, hermano, amén. Aleluya. De manera que muchas veces nuestra vida es una vida de pecado, hermano, amén. ¿Por qué? Porque vivimos una vida haciendo lo que nos agrada a nosotros mismos y no lo que le agrada a Dios, hermano, amén. Hacemos nada más lo que nos agrada a nosotros. Y no sabemos que estamos desagradando a Dios, hermano, amén. Pecado, hermano, es toda acción cometida contra Dios. Es rebelarnos contra su autoridad, contra su palabra, hermano. Porque Dios es el hacedor de todo, hermano. Dios es el que puso, hermano, las reglas del juego, por así decirlo. Y nosotros desconocemos, hermano, esas reglas, hermano, amén. Mi amado hermano, y hay pecados, hermano, que nosotros somos conscientes que lo estamos cometiendo, hermano, que lo estamos haciendo. Somos conscientes que nos estamos rebelando, que no estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice, hermano. Pero también hay pecados, hermano, que los cometemos inconscientemente, hermano. No sabemos que estamos haciendo mal porque creemos que estamos haciendo bien. No estamos conscientes hasta que alguien, una persona nos dice, o alguien nos exhorta, o Dios a través de su Espíritu Santo nos dice: tú estás haciendo mal. Amén. Son pecados, como decía el salmista David: Señor, líbrame aún de los pecados que me son ocultos, porque hay pecados que son hasta ocultos, hermano. Imagínense nada más, hermano. Amén. Y hay diferentes tipos de pecado, hermano, de diferente índole de pecado, hermano. Hay pecados, hermanos, sexuales, pecados de la carne, hermano. Amén. Pecados como es la fornicación, hermano, como es el adulterio, hermano, amén. Tener relaciones sexuales ilícitas fuera del matrimonio, o cuando nosotros tenemos relaciones sexuales y no nos hemos casado, hermano, y andamos, como decimos vulgarmente, dándole rienda suelta a la hilacha, dicen algunos, hermano, amén, aleluya. Y pecados, hermano, de pornografía, de deseos sexuales, hermano, tantos pecados de esa índole, hermano, amén. Hay pecados, hermano, financieros, hermano, como robos, engaños, evasión de impuestos, declaraciones falsas, hermano. Hay también pecados, hermano, en lo educativo, como deshonestidad, hermano, como fraudes, hermano, amén. Cuando no somos honestos, hermano, cuando somos deshonestos, hermano, amén. También existen un tipo de pecados, hermano, como son los relacionales, hermano, amén. Hacia las personas, hermano. Cuando nosotros tenemos odio, hermano, amén. Cuando nosotros tenemos envidia, resentimiento, hermano. No soportamos a la otra persona, hermano, amén. Por algo que nos haya hecho o por algo que le estamos haciendo, hermano. Y a veces lo saludamos ahí hipócritamente, hermano. Como dicen algunos, lo masticamos, pero no lo tragamos, hermano. Son pecados, hermano, relacionales, hermano, amén. Hay también, hermano, pecados internos, hermano. Pecados que están en el interior de las personas, como es ingratitud, hermano, amén. Como es falta de contentamiento, como es ansiedad, como es temor a los hombres, hermano. ¿Cuánta gente vive hoy temiéndole a los demás y hacen lo que los demás dicen que hagan, aunque estén mal, por el temor que le tienen, hermano, amén? Aleluya. Hay muchas clases de pecado, hermano, amén. Hay muchas clases, hermano, que no alcanzaría, hermano, esta mañana para mencionar, hermano, amén. Pero ahora, mis amados hermanos, en este versículo que hemos leído, hermano, son unas palabras, hermano, son unas promesas de parte de Dios, hermano, en el que Dios nos da consuelo, hermano, amén. En el que Dios nos da esperanza para todas aquellas personas que son culpables, que viven en pecado, hermano, y que están ansiosos, hermano, por obtener
misericordia de parte de Dios, hermano, amén. Aleluya. Muchos hombres, hermano, creen en el perdón, hermano, de pecados, hermano. Y muchos, hermano, no creen, hermano, que Dios pueda perdonar los pecados que el hombre comete. Y dice, tan malo que yo he sido, ¿crees tú que Dios me va a perdonar? Tanto que yo he hecho, y tú crees que Dios me va a perdonar así como así. Hermano, aleluya. Hoy hemos visto a través de la palabra del Señor, hermano, que dice Dios, hermano, que Dios perdona nuestros pecados, hermano, y vuelve a tener misericordia de nosotros, y lo sepulta, dice, nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, hermano, amén. Dios perdona la maldad, hermano. Dios perdona la iniquidad, Dios perdona el pecado, y dice la Biblia que no se vuelve a acordar de ellos jamás, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Mis amados hermanos, este tema se está poniendo interesante, hermano, amén. Aleluya. Pero vamos a continuar, hermano, con esta prédica, con esta reflexión de la palabra de Dios, después de estos cortes comerciales de nuestros patrocinadores. Dios les bendiga, hermano. Y es que, amigos televidentes, esta doctrina del perdón de pecados, hermano, es una doctrina bíblica. Es un tema que hoy estamos tratando aquí en este su programa, Jesucristo, esperanza de vida eterna, hermano, amén. Que Dios, hermano, perdona nuestros pecados y no se vuelve a acordar de ellos jamás, hermano. Que Dios perdona nuestros pecados y los arroja a lo más profundo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos. Que Dios borra nuestras rebeliones como la nube, como la niebla, nuestros pecados, y los deshace, hermano, como humo, y no se vuelve a acordar de ellos jamás. Es un tema importante, es un tema que usted debe de conocer. Pero amigo televidente, aleluya, gloria sea el nombre de Jesucristo para siempre. Una pregunta: ¿cree una persona no regenerada en el perdón de pecados? La pregunta es que si una persona no regenerada, quiere decir no cambiada, no arrepentida, que no conoce las escrituras a fondo, cree en el perdón de pecados. Y la respuesta es, hermano, que muy difícilmente creen en que Dios pueda perdonar sus pecados, hermano. Cuando la persona vive, hermano, en sus delitos y en sus pecados, en esas transgresiones, como lo acabamos de decir hace rato, en esa rebelión contra Dios, hermano, nadie, tal vez crea superficialmente, hermano, pero nadie cree sinceramente en el perdón, aleluya, mientras que Dios, hermano, a través de su Espíritu Santo no le enseñe, hermano, esa verdad, hermano. Y es que esa verdad, hermano, trae poder a nuestra vida, hermano. Trae consuelo a nuestra vida, hermano. Eso se hace real en la vida del ser humano, hermano. Cuando el hombre, hermano, pone sus pecados son puestos delante de él, a la luz del rostro de Dios. Y su primer instinto es temer que sean completamente perdonados, hermano, amén. Cuando al hombre y sus pecados, hermano, los ponen ante la luz del rostro de Dios, hermano, amén. Cuando él los enfrenta, hermano, ante Dios y le dice: Señor, ¿será que tú me vas a perdonar después del tan malo que he sido, después de tantas personas que he engañado, que he matado, que he robado, Señor, después de tanta droga que yo he ingerido, después de tanto alcohol y tantas atrocidades que yo he hecho, Señor? ¿Será que tú me vas a perdonar? Aleluya. Y esta doctrina, hermano, del perdón de pecados es una verdad, hermano, revelada en la palabra de Dios, hermano, que muchas veces el ser humano, el pecador, no lo cree, hermano, amén. No cree que el Señor es clemente y misericordioso, hermano, amén, y que está dispuesto a pasar por alto las iniquidades del hombre, de la mujer, de su pueblo, hermano, amén. Y muchas veces los hombres no creen, dudan en cuanto a este asunto que está, mis amados hermanos,
claramente escrito aquí en la palabra de Dios, hermano, amén. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor, hermano. Pero hermano, hay una noticia buena, hermano. Hay una noticia en esta mañana, hermano, agradable. Y esa noticia nos la trae el Evangelio, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. El tema, hermano, que venimos tratando, hermano, es que hay perdón, hermano, amén. Es que dice la Biblia que Dios, yo perdonaré tus rebeliones, yo perdonaré tus pecados, tus iniquidades, tus transgresiones. Hay perdón, hermano, de parte de Dios, hermano. Hoy en día hay perdón, hermano. Y estas palabras, hermano, dan aliento a los desalentados, a los desanimados. Aquellos, hermano, que creen que no hay esperanza, que no hay solución, hermano. Aleluya. Pero hay solución y hay esperanza, hermano. Amén. Todos los textos que acabamos de leer enseñan esa doctrina con gran claridad, hermano. Amén. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dice el profeta Isaías, hermano, amén. Y el libro de los Hebreos, hermano, que no se sabe quién escribió el libro de los Hebreos, hermano. Algunos dicen que el apóstol Pablo, otros dicen que lo escribió el dedo de Dios, hermano, porque Pablo hablaba diferente. Y el libro de los Hebreos, hermano, nos habla de cosas profundas, hermano, amén. Y el libro de los Hebreos, ahí, hermano, nos habla también en su capítulo 7, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades y de sus transgresiones, hermano. Dice otra versión, hermano, amén. Hebreos 10:17, perdón. Hebreos 10:17, léalo, hermano, que Dios, hermano, está en la mejor disposición de perdonar nuestras iniquidades, de perdonar nuestros pecados, de perdonar nuestras rebeliones, hermano, amén. Aleluya. Y el salmista David, hermano, sabía muy bien esto, hermano, y por eso dice en el Salmo número 130, hermano, Salmo 130 en su versículo 3, hermano, dice: Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, hermano, amén. El salmista David, hermano, reflexionaba y decía que si el Señor, hermano, en estos tiempos nos pagara conforme a nuestros pecados y que el Señor mirare, el Señor nuestros pecados, dice que quién, oh Señor, podrá mantenerse, hermano, amén. Aleluya. Y Jeremías dice que por la misericordia de Dios, hermano, no hemos sido consumidos. Si Dios, hermano, te pagara inmediatamente a ti y a mí por lo que hacemos, hermano, tiempo ha que nosotros ya hubiésemos sido consumidos, que nosotros ya hubiésemos sido muertos, que nosotros ya hubiésemos sido, hermano, desaparecidos, hermano. Pero en ti hay perdón, decía el salmista, para que seas reverenciado, hermano, amén. Dios ofrece y está ofreciendo perdón a los pecadores, hermano, amén. Y es motivo, hermano, de adorar al Señor, porque Él, hermano, se deleita en la misericordia, hermano, amén. Y hermano, nos da a entender firmemente cuando dice la Biblia que en ti hay perdón para que seas reverenciado. Significa, hermano, que Dios, hermano, tiene toda la capacidad, tiene toda la autoridad. Dios tiene toda la capacidad para perdonar, hermano, aleluya, nuestros pecados y borrarlos, hermano, amén. Y eso, hermano, es lo que nos inspira. Eso es lo que hace que el hombre, hermano, reverencie al Señor, hermano. Tenga reverencia, tenga temor, le dé a Dios honra, le dé a Dios gloria, hermano, porque Dios, hermano, nos hace limpios, hermano, de todo pecado, hermano, amén. Cuando Jesús, hermano, perdona los pecados de un hombre paralítico, hermano, allá hermano, lo encontramos en San Lucas capítulo 5, verso 17. Aleluya. Mi amado hermano, es ahí, hermano, en donde aparece nuestro Señor perdonando, hermano, los pecados, hermano. Y los fariseos cuestionaban si Jesús podía hacer eso. ¿Cuál, hermano? El de perdonar pecados. Y Jesús, hermano, ahí se identifica como el que tiene poder para perdonar, hermano, amén. Aleluya. Y su autoridad demostrada para perdonar y hacer milagros, hermano, amén. Aleluya.
Dice la palabra del Señor, hermano, aquí en San Lucas, capítulo 5, en su verso 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Dice que el Señor, hermano, le dijo al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, comenzaron a pensar, comenzaron a decir, hermano, amén, aleluya. Dice que entonces comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Dice el verso 24, dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Gloria sea el nombre del Señor. Para que sepan, dijo el Señor, que el Hijo del Hombre tiene poder, autoridad para perdonar pecados, hermano. Y ahorita vamos a continuar, hermano, con este tema importante del perdón de pecados, y que Dios no se acordará jamás de tus pecados. Después de estos cortes comerciales de nuestros patrocinadores, gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, hermano, aquí en el libro de San Lucas, en su capítulo 7 y en su versículo número 24, estamos leyendo ahí, hermano, cuando el Señor le dijo al paralítico, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y dice que los fariseos, los escribas de aquellos tiempos decían: este está blasfemando, ¿cómo puede un hombre perdonar pecados? Y dice el verso 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, y decían: hoy hemos visto maravillas. Dice que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, hermano, porque Dios no solamente le perdonó los pecados a este hombre paralítico, sino que también lo sanó, y él se fue libre y él se fue gozoso, dice la Biblia, a su casa glorificando a Dios, hermano, amén. Hay perdón, hermano, de pecados, hermano, en Jesucristo, hermano, amén. Amigo televidente, en esta mañana yo te quiero traer esa gran noticia, hermano, de que hay perdón y consuelo en Jesucristo, hermano, amén. No importe tu vida pasada, hermano, no importe tu condición y lo malo que hayas hecho, hermano, o hermano amado, las faltas que tú hayas cometido, hermano. No importa en el sentido, hermano, de que si tú vienes a Jesús en arrepentimiento y fe, hermano, y hermano amado, vienes a Él, hermano, y te cobijas en el amor de Dios y en la misericordia de Dios, hermano. Aleluya. Ese amor y esa misericordia te pueden alcanzar, te pueden salvar, hermano. Porque la Biblia dice categóricamente que Él vino a buscar pecadores al arrepentimiento. Aleluya.
Mi amado hermano, y eso es lo que nos dice, hermano, la palabra de Dios a través de toda la escritura. Vemos, hermano, muchos textos, hermano, como me llama mucho la atención lo que dice Proverbios capítulo 28, verso 3, hermano. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa, dice la palabra de Dios, y se aparta, hermano, amén. Aleluya, y los deja, hermano, amén. Es importante esto, hermano, confesar los pecados a Jesús, hermano. No al hombre, a Jesús, hermano, porque Él tiene poder para perdonarlos, hermano. Y es importante también que nos apartemos. Que no que digamos, yo ya dejé la droga y no se ha apartado, hermano. Le pidió perdón a Dios por drogarse, por emborracharse, por golpear a su esposa, hermano. Y sigue haciéndolo, hermano. Y no se ha apartado, hermano. Para siempre no se ha alejado, hermano. No, hermano. Tenemos que confesarlos y tenemos que apartarnos. Tenemos que, hermano, dejarlos, hermano, amén. Aleluya. Y los deja, hermano, amén. Alcanzará misericordia, hermano, amén. Y esto, hermano, el salmista David, hermano, lo sabía muy bien, hermano. El proverbista, hermano, Salomón, también lo sabía, hermano, amén. Aleluya. Que es bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, hermano, amén. Y dice la palabra del Señor, mas el que endurece su corazón caerá en el mal, hermano, amén. Si nosotros, hermano, persistimos en no dejar nuestros pecados, en no abandonar nuestros pecados, en no seguir las reglas del juego, entre comillas, que nos ha puesto nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermano, estamos endureciendo el corazón y dice la Biblia que caeremos en el mal, hermano. Mas el que endurece su corazón caerá en el infortunio, dice otra versión, hermano. Caerá en el mal, hermano, amén. Dice la Biblia en Romanos, mas por tu dureza, dice, y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria e inmortalidad. Pero tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, sean buenas o sean malas, hermano. Ahorita estamos en un tiempo de gracia, hermano, amén. Ahorita estamos en un tiempo en que Dios nos perdona, hermano. En que Dios, con tan solo venir con un corazón contrito y humillado, a como vino, hermano, este rey David, hermano, vino pidiéndole perdón, hermano, cuando le falló a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Ahí en el Salmo, hermano, aleluya, número 51, aleluya, cuando él pecó, dice la Biblia, hermano, cuando David pecó con Betsabé y cuando vino aquel Natán, el profeta, hermano, y él quería encubrir sus pecados, hermano, amén. Y le decía a Dios, porque le decía David al Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, ten piedad de mí, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia, en tu juicio, hermano, amén. Aleluya, yo reconozco, decía el David, mi pecado, mi rebelión. Y ese es lo que Dios quiere, amigo televidente, que tú reconozcas, que tú seas sincero con Él y vengas como hizo David, hermano, reconociendo su pecado, hermano, amén. Pero si lo encubres y si lo dejas pasar, hermano, vas a caer en el infortunio, dice la Biblia, vas a caer en la maldad, hermano, amén. Y mientras él, hermano, cuando David ocultaba su pecado, hermano, dice el Salmo 32:3, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano.
Aleluya. Mientras él, hermano, callaba ese pecado, hermano, se envejecieron sus huesos, hermano, amén. Y él dijo, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado, hermano, amén. Aleluya. El salmista David, hermano, sentía una angustia en todo su ser, hermano, física, emocional, hermano, al no confesar sus pecados, hermano. Él se sentía consumido, hermano, por la culpa. Era un gemir constante, hermano, porque el pecado, hermano, provoca que nos sintamos débiles, hermano, que nos sintamos deteriorados, hermano, como si nuestros huesos, amigos televidentes, se envejecieran prematuramente. La culpa, hermano, debilita. El silencio, hermano, en el pecado, hermano, esclaviza, acaba, deteriora, hermano. Es necesario, hermano, confesar nuestros pecados. Mientras callé, dijo el salmista, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, hermano. Pero él, hermano, declaró su pecado. La Biblia dice, hermano, ya para finalizar, hermano, en este su programa, Jesucristo, esperanza de vida eterna, hermano, dice la palabra de Dios aquí en Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, quiere decir andamos en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, en la verdad, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, hermano. ¿Qué podrá perdonar tu pecado? ¿Qué podrá limpiar tu pecado, el tuyo y el mío? Dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esta es palabra de Dios. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación, Él es el perdón, Él es el que puede perdonar tu pecado. Amigo televidente, yo te invito en esta mañana a que te acerques a Jesús, a que confieses a Jesús, a que le pidas perdón, a que te agarres esa amistad, a que te amistes con el Señor, hermano, amén. A que no te alejes, confiésalos, apártalos, y Dios te va a dar el perdón. Aleluya. Y borraré tus rebeliones y los arrojaré hasta lo más profundo de la mar, y no se volverá Dios a acordar de él. Amigo televidente, el tiempo se nos acaba. Y te sigo invitando, hermano, para el próximo programa, Jesucristo, Esperanza de Vida Eterna, en este su canal 8, Tu Nueva Visión, en punto de las 10 de la mañana. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios